Y continuamos hablando de biocombustibles. Fuerte rechazo del sector de los biocombustibles al proyecto oficial que pone en peligro puestos de trabajo en el sector. Mientras se discute en el Congreso el proyecto que prorroga el régimen de promoción, expertos advierten sobre el impacto ecológico que tiene la producción que favorece la descarbonización de la matriz energética. Vamos a hablar con Verónica Gese, exsecretaria de Energía de Santa Fe y cofundadora de la Liga Bioenergética de las Provincias, sobre este tema que estamos planteando. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, Buenas tardes, un gusto. Verónica, ¿por qué se dice que ganaron las petroleras? ¿Por qué este rechazo al proyecto oficial? Para que podamos entenderlo, ¿no? Sí, en realidad hay dos cuestiones. Primero, la prórroga que se trató en la sesión especial la semana pasada, que en realidad no se trató porque la sesión fracasó, no hubo suficiente quórum. La necesidad de esa prórroga se basa en que discutir una nueva ley como figurativamente diríamos, con la pistola en la cabeza a 45 días de que venza la actual, parece un poco apresurado y parece falto de ética dentro de lo que es la política argentina. Entonces, para no ir a esa sesión de la prórroga que iba a ser el jueves, se armó un proyecto nuevo del cual solamente hay un borrador que se estuvo discutiendo con algunas de las cámaras de las empresas por parte del oficialismo. Ese proyecto no está presentado, así que no sabemos si digamos, va a ser tal cual como nos lo pasaron por WhatsApp. Claro, porque es un borrador. Y el planteo... El borrador, y en ese proyecto lo que plantea, que todos vemos con malos ojos, es la reducción del corte, que es decir, voy a mejorar una ley de biocombustibles que tiene 15 años. ¿Cómo la voy a mejorar? Voy a bajar el corte, va a haber menos biocombustibles. No parece razonable, y en ese sentido es que se dice que con esa baja del corte, que hoy por hoy es supuesta porque el proyecto no se vio todavía, así ganan las petroleras, porque es lo que las petroleras les están pidiendo al gobierno nacional que les devuelva parte de su negocio. No parece razonable. ¿Qué significa esta reducción del corte, Verónica, para estas empresas, para estas 54 empresas? Y la disminución del corte es que queden a empresas afuera de lo que hoy es el mercado de los biocombustibles, que está determinado por la ley vigente, por la 26093, que es la que se quería prorrogar, que obviamente es una ley que es muy mejorable. Por eso la Liga Bioenergética de Provincias había armado un proyecto que tenía mucho consenso dentro de las cámaras empresarias. Sabiendo que esa ley es mejorable, de por sí que hay que sentarse a discutir una nueva ley, pero no en estos términos, 45 días antes de que venza la actual, con hace un año y medio más o menos que las empresas no tienen el precio que necesitan para vender los biocombustibles, es decir, se agrava la situación por el problema económico y financiero que tienen algunas de las empresas. Entonces es como un poco poner contra la espada y la pared a discutir una ley que supuestamente nos va a regir por otros 10 o 15 años más. ¿Qué imaginan, Verónica? Falta muy poco para el vencimiento de esta ley. ¿Ustedes imaginan una prórroga? ¿Los tiempos son muy cortos? ¿Cuál es el panorama a mediano plazo que están viendo? Mira, depende del proyecto que se presente. Realmente esperemos que con estos días de que ha pasado desde que presentaron el borrador y el feedback que han tenido, la respuesta que han tenido tanto de los expertos como de las cámaras y de las empresas y de las provincias mismas y de los diputados, que son los que van a tener que votar supuestamente este proyecto, hayan podido mejorarlo. Sobre todo en este sentido que te hablaba, que es la posibilidad de que no disminuya el corte, es decir, que no baje la cantidad, el contenido de biocombustibles que hoy el argentino cuando va a cargar un litro de combustible está cargando, y que no dejen afuera a las empresas que ya están armadas. Tal vez ponerle diferentes condiciones según su tamaño. Hay muchas opciones para ¿Habrá tiempo para ese debate, Verónica? ¿Habrá tiempo para ese debate? Mira, la verdad es que uno piensa que en 45 días en un país como este es difícil llegar a un diálogo verdadero. Tiempo, obviamente hay, porque pueden hacerlo mañana y pasado tratar de meterlo en una sesión. Tiempos hasta
3 o 4 días antes del vencimiento va a haber. Lo importante sería, más allá del tiempo, es que se discuta en un buen ámbito. Y ese buen ámbito sería probablemente que el Poder Ejecutivo, el presidente, firme un decreto en el que establezca una prórroga por 6 meses nada más de la ley, o 9 meses, y que en ese tiempo se pueda discutir más relajadamente. ¿Cuál es la situación, la realidad hoy de estas 54 empresas en nuestro país, Verónica? Mira, sobre todo el sector del biodiesel, de las plantas pymes de biodiesel, que está mayormente ubicado en Santa Fe, es un sector que está muy golpeado. Desde hace un año, más de un año, viene, digamos, teniendo precios por debajo de lo que necesita para producir, porque los costos sobre todo del biodiesel, los costos de producción, la mayor parte son en dólares, porque estamos hablando de aceite de soja que tiene su precio en dólares, y eso, digamos, siempre estuvo muy golpeado, sumado a la baja del consumo que naturalmente se dio por la pandemia, y de una inacción por parte del Ejecutivo Nacional de no controlar que las petroleras realmente compren lo que tienen que comprar. Es decir, no sabemos hoy, creemos por todas las cuestiones que las empresas nos dicen, que no se está cumpliendo el 10% del corte y el 12% de corte en los combustibles argentinos, y esto no está controlado por el Estado. Entonces se va sumando todo eso y las empresas están muchas en una situación, digamos, extrema. Otras tienen trabajadores, algún otro negocio que pueden subsistir un tiempo más. ¿A cuántos trabajadores afecta esta situación? Y son más de 60.000 trabajadores. Digamos, si uno suma todo lo que es el NOA con el bioetanol de caña de azúcar, más el bioetanol de maíz, que es sobre todo en Córdoba, y el biodiesel de Santa Fe y de la zona, son alrededor de 66.000 trabajadores. Esto, directos e indirectos, obviamente. Sí. Esto creemos que amerita que una discusión de esta naturaleza, no solo por los puestos de trabajo, sino también porque esto involucra la política energética nacional. No estamos hablando solamente de la actividad de estas 56 empresas, estamos hablando de la política energética y la política ambiental de Argentina. Amerita una discusión un poco más relajada, Verónica, o por lo menos más seria y más profunda. ¿A cuántos años se discute la nueva ley, si es que existe esta nueva ley? ¿De qué tiempos hablamos? Digo, ¿de la misma duración que tuvo la ley anterior, de 15 años, más tiempo, menos tiempo, en función a lo que usted mencionaba, a los nuevos tiempos de medio ambiente y demás? Mira, el borrador que nos pasaron la semana pasada dice hasta 2030, con lo cual, con una posibilidad de extensión de 3 años más por parte del Poder Ejecutivo. Por eso también no están haciendo una ley para un año, estamos haciendo una ley para muchos años por delante, y la Argentina realmente se merecería que discutamos seriamente el tema energético en general. Hoy estamos hablando de los biocombustibles, pero hay muchas otras energías renovables que también tienen que ir tomando su protagonismo dentro de lo que es la matriz energética para llegar al objetivo de descarbonización al que se comprometió Argentina. Nadie nos forzó a firmar el Acuerdo de París, y Argentina lo firmó y tenemos que cumplirlo. Y es más, hasta hace pocos meses el presidente dijo que íbamos a ser aún más ambiciosos y que para 2030 íbamos a bajar bastante más las emisiones. Sin los biocombustibles es poco probable que la Argentina lo logre. Esa es la realidad hoy. Una situación realmente compleja. Y un inminente cierre de empresas donde hay un clima social tenso, ¿no? Sí, la verdad es que hay muchas localidades, porque si hay algo que bueno que logró la ley de biocombustibles actual es que hay estas 56 plantas están ubicadas en 10 provincias, y muchas de ellas en localidades donde es la única industria que hay. Claro. Entonces, porque están cerca de la materia prima con la que se produce el biocombustible. Entonces, esa situación trae zozobra. Ya, como te digo, viene incluso desde la gestión anterior nacional, todo este tema con los precios, y que se iba notando que el oficialismo, tanto el anterior como el actual, no tenía, como se dice, buena onda con los biocombustibles, pero nadie esperaba que se llegara a este momento, y justamente los trabajadores están muy preocupados porque es incluso una falta de respeto llegar a esta instancia sin saber si va a haber una nueva ley o no el 12 de mayo. El presidente se comprometió a eso cuando hizo una visita al NOA hace poco, que sí o sí el régimen de alguna forma iba a seguir, pero que siga no significa que todas las empresas van a poder seguir, y eso, digamos,
conflictúa más un momento en el que la Argentina no debería darse este lujo de destruir industria, ¿no? Es un momento como en el usuarios, que Verónica, ¿crees que somos empleo? Claro. Como usuarios, Verónica, ¿crees que somos conscientes en la Argentina de lo que significa realmente esta ley y los biocombustibles? No, en general creo que como usuarios en la Argentina no conocemos el sector energético, que es uno de los sectores que más influencia tiene en toda nuestra vida, no solamente en el desarrollo profesional y comercial, industrial de una zona, sino también en lo que son los costos de toda la economía argentina. Saber que por esta ley hay 56 actores más dentro de ese rubro energético, que en general siempre fue oligopólico, siempre fue de muy poca gente. Realmente me parece que ahí está uno de los grandes valores también de esta ley, de agregar actores al sector energético, que es tan importante que siempre se lo ha, de alguna forma, logrado hacer invisible, porque siempre conviene que la gente no sepa que un sector tan importante y tan definitorio para su vida está siempre manejado por poca gente y en general la misma desde hace 60 años. Por eso es necesaria esa empatía sí. social, ¿no?, que hablábamos para el tratamiento. Creo que en esta última instancia y la difusión, se ha empezado a lograr porque se habla de biocombustibles. Hace un tiempo esta parte era una palabra que no se conocía, ¿no? Sí, esperemos que por lo menos este momento crítico al que se ha llegado sirva para la difusión y que la gente comprenda que en este caso son los biocombustibles, pero después también va a haber discusiones sobre las energías renovables, seguramente porque tienen el mismo destino que los biocombustibles. Así que la energía en general, si bien es un tema difícil, se entiende, es un tema muy técnico, muy difícil, pero ha sido así a lo largo de estos años porque le conviene a alguien. Eso no es porque sea un tema que a la gente no le importa. Si no le importa es porque no lo llegó a comprender. La energía nos transforma en todo, nos transforma en un país, digamos, atrasado o nos lleva al futuro. ¿Y quiénes son los dueños de esa energía? Tiene tanta importancia como el precio de la energía, porque justamente los precios se terminan definiendo así. Los países de la región respecto a este tema, Verónica. Bueno, están aumentando su ambición, es decir, están migrando sobre todo Brasil, Paraguay, Bolivia, están yendo, que son los países que más de este tipo de materias primas tienen, están yendo, por ejemplo, en el caso de Paraguay, a un 15% de utilización de biodiesel. Bueno, Brasil hace 40 años que tiene una política en biocombustibles, sobre todo en lo que es bioetanol de caña, de azúcar. Hace 40 años que los brasileros pueden ir y servirse del surtidor casi la composición de bioetanol que quieran, incluso hasta bioetanol casi puro. Entonces, Brasil tiene otra política que justamente se sostiene a través de cualquier administración nacional que haya. Es decir, no importa, digamos, todos los gobiernos que han pasado por Brasil en estos 40 años han sostenido una política energética que todo el mundo conoce, que se sabe para dónde va y que no cambia de rumbo cada 4 años con un presidente. Eso es importantísimo y por eso lo que hablábamos de que la gente conozca sobre el tema energético y pedir que ese sea un tema, por ejemplo, de campaña, exigir que sea un tema de campaña desde los medios y desde la gente, es muy importante porque es la única forma en la que en alguna vez lograremos tener un plan a largo plazo. Máxime con una empresa como YPF, de la cual somos en parte dueños los argentinos, que hoy tiene tan malos resultados y que tendríamos que también saber qué tipo de futuro, o sea, qué plan de negocios tienen los gobiernos nacionales y los que aspiran a ser gobiernos nacionales para una empresa tan grande para los argentinos. Bien. Verónica, muy clara en tus conceptos. Muchísimas gracias por el tiempo que nos brindaste. No, gracias a ustedes por importarles este tema. Por favor, un gusto.